Sigo reunido con Adrián y Dana. Vamos a ir con esta segunda sesión, o segunda parte de la sesión, sobre la pederastia y la pedofilia. Vamos con ello. Nuevamente aquí estoy. ¿Qué tal? Bueno, Eh, por lo visto no me habéis cambiado a un tema más agradable. no, seguimos con lo mismo y cada vez con más preguntas. Cada vez me lo haréis pasar peor. Un poquito Le nada voy a más. tener que dar entrada a Noriel, que le gusta mucho hablar, porque él termina hablando de lo bueno y yo termino hablando de lo malo y eso no puede ser. Bueno, pero en este caso, bueno, No, lo tenemos a en este usted caso me y toca a mí comerme el marrón. Os escucho. bueno, siguiendo con el consumo del material de índole sexual, ¿qué porcentaje de la población española consume este tipo de material? Consumir sin vejaciones, simplemente contenido pornográfico con menores, ¿cierto? Sí, solo consumo. Sí, pero sin vejaciones, porque no es lo mismo. No, insisto, no es lo mismo el producto que unos consumen que los que otros consumen. No todo el mundo consume productos donde se haga daño a la otra persona, se le golpee, incluso se le haga daño de cualquier manera, se la viole, literalmente. No es lo mismo eso que directamente una relación sexual donde aparentemente es consentida. En este segundo caso, digamos, que es el mayoritario, hasta un, yo diría que incluso, fíjate, un 80% de la población ha llegado a consumir en algún momento este tipo de pornografía, pero la media se situaría en la mitad, un 50%. Ya si Bien, hablamos de problemas, de cosas mucho más serias, reduciríamos a un 20%. España es uno de los países donde tiene mayor consumo. wow. ¿Y Argentina, Estados Unidos? En Estados Unidos directamente hasta un 90-95% de la población han llegado a consumir este tipo de contenidos no agresivos, no violentos, y los más agresivos incluso llegan a rondar el 50%. En Estados Unidos es realmente agresivo. En Argentina baja un poco la media a un 30% y un 10% aproximadamente. Perfecto. Algunos pedófilos reciben un tratamiento farmacológico que busca disminuir el deseo sexual para no cruzar la línea, digamos. ¿Este tratamiento es efectivo? Generalmente no es efectivo. Ujú. Bien. ¿Y qué opinan los maestros sobre la castración química? ¿Se ha de utilizar? ¿Qué efecto tiene a mediano, largo plazo? Creo que es perjudicial, tiene muchísimos efectos secundarios y es sumamente peligroso utilizarlo. Yo creo que las reinserciones y este tipo de cosas siempre se tienen que mirar desde el lado de valores y desde el lado de una terapia cognitiva. Los cuerpos de seguridad persiguen estos delitos en todos los casos, de los que se le informa, claro. Sí, sí, los persiguen en su mayoría, excepto que haya implicado a alguna persona importante. Lo cual en muchos casos incluso hasta también se persiguen, ojo. Pero sí, se suelen perseguir. Que tienen los medios necesarios para lograrlo. Hay falta de medios porque se necesita invertir mucho más en desinstalar, en desmantelar este tipo de redes. Muchas veces lo que falta son recursos justamente para esto, mayor cantidad de personal y mayor tecnología para el rastreo.
Sí, vale, Digamos que pero se hace lo que se puede. sí, o sea, que no hay desidia por el tema, sino No, no que lo hay, al contrario, es sumamente perseguido y actualmente es lo que más persigue los cuerpos de Estado y seguridad. curioso un poco que sea lo que más persiguen los cuerpos de seguridad del Estado y luego en las cárceles sea también lo que más se castigue por otros presos, ¿no? El tema de violaciones. Totalmente, totalmente, totalmente. Y aún así es común, ¿no? Incluso pasará en gente de las fuerzas y cuerpos de seguridad que también sean pedófilos. Sí, sí, lo son, sí, 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 pueden serlo en el sentido de que les puede interesar las chicas de una determinada edad. Y alguno incluso pues, se masturbará o verá, o incluso verá contenido, pero insisto, es que hay que diferenciar mucho. No es lo mismo consumir un contenido en el que tú estás viendo a una niña de 16, sabiendo o no que tiene 16, que está teniendo un acto sexual aparentemente consentido, a directamente visualizar cómo está viendo una relación sexual donde se está torturando, dejando, incluso a veces mutilando a la otra persona. Ojo con todo esto. Esto es algo que se dan muy, muy, muy en casos muy extremos. No es lo habitual. Como sí es habitual, lo otro, lo primero que dije. Sí, bueno, interesa un poco pues comentar esos que sí que rebasan la línea, ¿no? Sobre todo al ser de ese grupo de personas. A mí fíjate que me interesa más contar lo más habitual, porque creo que es lo más fácilmente perseguible, ¿no? Creo que es mucho más difícil encontrar una aguja en un pajar, como decís vosotros, que directamente encontrar a la mayoría. Creo que de alguna manera es mucho más simple y creo que es más alarmante, porque son la mayoría. Y creo que se tiene que saber y muchos lo obvian. Es decir, ¿quién dice, qué persona le dice a su amigo, qué hijo le dice a su padre, qué padre le dice a su esposa, que consume, que ve, visualiza relaciones sexuales de niñas de 15 años? Nadie lo cuenta. Entonces nos pensamos, os pensáis, más bien, que no hay nadie que lo haga. Y casi todo el mundo lo hace. Entonces, sería bueno que esto se comprendiera y se aceptara realmente, ¿no? Que esto ocurre. Porque es la única manera de darse cuenta de que realmente hay un problema. Es decir, la minoría al final son tan minoritarios que es muy difícil encontrarlos y rastrearlos. Ten en cuenta que es muy difícil eso. Sois millones de personas. Entre esos millones de personas son muy pocos los que realmente entran en ese tipo de vejaciones. Mm. En cuanto a la corrupción en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entonces es mínima, podríamos decir, en cuanto a este tema. Depende de a qué nos estemos refiriendo. Hay comisarios que sí están involucrados en tramas y en redes de todo esto. En redes importantes estamos En hablando. redes importantes estamos hablando, nada minoritario. Las redes pequeñas todas son perseguidas y casi todas terminan siendo desmanteladas. Lo que pasa es que hay miles de miles de miles de redes de ese tipo, que a veces cuesta y no hay recursos, como dije, para desmantelarlas. Porque no hay recursos, no por otra cosa, no porque no se persigan, no porque no se quieran destruir. Se intentan, se persiguen y se ponen muchos recursos en ese sentido. Se dejan la piel por ellos, ¿verdad? Que falta en ese sentido administración de recursos porque falta personal, porque falta tecnología, pero se persiguen mucho y se suelen desmantelar. Ahora, hay comisarios que están metidos en redes importantes, estas por supuesto no se tocan. No se tocan. Ahora, no es tampoco que la gente sepa que el comisario está metido en eso, ¿eh? Nadie lo sabe. Pero no se tocan gracias a la implicación del comisario. Hombre, siempre, siempre, siempre. De hecho, se persiguen. Hay trabajadores que han sido despedidos porque querían tocarlo y el comisario decía que no se podía tocar, porque tenían una orden de que no se tocara, porque qué sé yo, porque tal, porque cual. Y pues su ética quisieron indagar más de la cuenta y los hicieron desaparecer en ese sentido, ¿no? Les hicieron desistir y abandonar el cuerpo. Pero casi siempre es así. ¿Qué interés tienen estos comisarios? ¿Es económico o es de consumo y producción también? De ambas partes, según el comisario y según el caso. ¿Qué porcentaje de casos
quedan en el anonimato sin ningún tipo de consecuencia. De consumición, de producción. Pues ya que estamos, si puedo decir de cada uno de ellos. De producción hay un porcentaje de un 70% que terminan siendo impunes porque directamente o pertenecen a sedes importantes o directamente no hay, como digo, recursos como para poder alcanzarlos, ¿no? Y en cuanto a consumición, hay un 80% por lo menos que quedan impunes, que no más, que no sean más. Porque es muy difícil todavía más, ¿no? Rastrear a las personas que directamente no están implicados directamente. Y aún así, insisto, se persiguen y se desmantelan permanentemente. Pasa que cada vez crecen más y más redes y con las tecnologías y la globalización todo se vuelve cada vez más complicado. Está bien. ¿Qué porcentaje de víctimas justifican a sus agresores? El 60% por lo menos, sí, sí. En muchos casos, o bien son niñas que en sus casas sienten que no pueden decir nada, o sienten que de alguna manera ellas fueron las culpables, digamos, ¿no? Es decir, a mí me han hecho esto porque yo me lo he merecido, ¿no? Incluso muchos mayores, en una especie de juego, se lo hacen creer. Te has portado mal, eres una niña mala y te voy a castigar. Es como un juego que ellas asumen. Hay mucha justificación de todo esto. Hay algunas que no, lógicamente, y que incluso se rebelan y consiguen a veces dar el chivatazo, pero hay algunas que sí justifican. ¿Qué porcentaje de víctimas se convierten en agresores posteriormente? Claro, eso depende, ¿no? Dependerá de que la persona consiga tener una actividad normal. Hay que tener en cuenta que muchas niñas son captadas por redes, apartadas de la sociedad y no vuelven a ver nunca más a nadie. Entonces directamente son secuestradas directamente. Entonces directamente ahí no podemos hablar de que esas personas puedan convertirse en agresores porque no hay manera humana de que lo hagan. Algunas Entonces, son sometidas de por vida. Sí, en esas redes entonces pasan de redes de pederastia a redes de clubs de esto, ¿no? De consumo sexual directo. Claro, es que la mayor parte de redes son Es trata eso. de blancas al final. Sí, sí, la mayor parte de redes avanzadas a nivel internacional son trata de blancas directamente. Así es, de hecho está muy relacionado directamente. Porque Me el imagino, primer motivo de una trata de blancas es lo sexual. me imagino que, bueno, pues algunas se quedarán por la costumbre ya, porque no conocen otra cosa, y otras por amenazas, aunque supongo que serán ambas cosas. Ambas cosas, sí, sí. Algunas son, la mayor parte de niñas que son trasladadas a estos clubes selectos, se las hace se las consigue con promesas de riquezas, de poder, de dinero. Eh, y muchas de ellas están sumidas en tremendas pobrezas. Entonces, directamente son traídas de lugares con profundas pobrezas y donde sienten que la única manera que van a lograr sobrevivir es aceptándolo, ¿no? Cuando luego llegan, por ejemplo, se les dice que se van a convertir en modelos, en actrices, etcétera, etcétera. Cuando luego se encuentran en ese panorama, se encuentran detenidas contra su voluntad, en situaciones realmente ya muy, muy complicadas y donde ya no pueden salir. En algunos casos incluso son embaucadas personas que no es que tengan problemas económicos, pero también con esa promesa de dinero se las logra embaucar. Esos son en la mayor parte de casos. Se aprovechan mucho de países que están en pobreza, tipo África. Sí, y a veces no son tanto países, sino también, ¿eh? O sea, A veces África no es un son, continente, sí, pero pero a veces no son tanto países, a ver si me entiendes, sino que a veces son lugares, por ejemplo, sin ir más lejos, dentro de la ciudad de Nueva York hay zonas que son tremendamente pobres. Se van a estos suburbios y se traen a niñas que están en condiciones muy deplorables. Es decir, que a veces no es necesario que provengan de otros países, que en algunos casos sí. no es mayoritario. Es decir, en países
denominaríamos del tercer mundo o del segundo mundo, es igual, ¿no? Sino que en el primer mundo también pasa, si es pobre se aprovechan. También pasa, sí, 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 también pasa. Es verdad que hay una tendencia sobre todo al segundo mundo, ¿no? Más que al tercero, en ese sentido, ¿no? Países, por ejemplo, dentro de Latinoamérica hay países que suelen ser perfectos candidatos para este tipo de redes que luego son trasladados a Estados Unidos. No son países tan poco desarrollados como algunos países en África, pero son países que tienen mucho más problemas, claro, que en el propio Estados Unidos para sobrevivir. Por ejemplo, México. México es un país que está ahí, que es muy muy frecuente que ocurra. También países como Venezuela, como Colombia, como Chile, como algunos países también de Centroamérica. ¿Qué porcentaje de víctimas queda severamente traumatizado de por vida si ha sufrido pederastia? Todos terminan de alguna manera traumatizados de por vida y de una manera o de otra. Lo que pasa es que el trauma o el engrama se expresa de manera distinta según la persona, por su mente reactiva, por sus conductas, su aprendizaje, sus valores. Entonces en cada Suelen ser uno se les traumas presentarán severos una todos. cosa. Sí, sí, siempre son severos. Claro. ¿Qué porcentaje de víctimas, además de justificar, terminan trabajando y colaborando con sus agresores o siendo cómplices? No, la minoría. La minoría. O sea, normalmente están retenidas contra su voluntad. Apenas un 5% puede ser que colaboren activamente, pero no. Normalmente se están retenidas contra su voluntad, con falsas promesas, como dije. Y aquí el problema es que estas redes de las que estamos hablando ahora, estas sí son peligrosas, porque estamos hablando de redes internacionales que operan en todo el mundo. Operan en todo el mundo, lo afirmo, que casi todas tienen su base en Estados Unidos, mayoritariamente, no todas. Hay algunas que tienen como base Suiza o Bélgica, pero generalmente suelen tener su base en Estados Unidos. También en Rusia. En Rusia hay una enorme red. Es uno de los países, por cierto, donde hay mayor producción. Y las niñas rusas suelen ser las niñas preferidas por el target directamente, ¿no? Al final la niña rubia y guapa, de ojos claros, es un patrón, un perfil muy muy buscado, muy codiciado y que se compra muy caro. Conseguir una niña rusa de ese tipo, de 13 años por ejemplo, algunas de estas incluso se regalan, esto es muy muy triste, como regalos de cumpleaños a personajes importantes, de mucho caché. O sea, estamos hablando ya de personas que tienen muchísimo dinero, porque estas redes son siempre con mucho dinero detrás, donde hay empresarios, políticos, actores y artistas de la música, O sea, personas con imagen y pública personas con muy imagen conocidas. públicas. Algunas son muy conocidas, otras no tanto porque operan detrás en las sombras. Por ejemplo, algunos son managers, ejecutivos, personas, digamos, que están detrás, pero que son importantes para que todas estas producciones salgan adelante, ¿no? Y son personas que tienen mucho, mucho, mucho dinero. Algunas de ellas, sobre todo muchos de ellos, están involucrados directamente con senados, con gobiernos directamente. De hecho, prácticamente todos los políticos, o todos los políticos de Estados Unidos, han estado alguna vez en alguna fiesta con menores, donde han tenido orgías, donde han tenido abusos y maltratos de este tipo. Donde los han generado, lógicamente. Y además todo esto está grabado, todo esto queda siempre grabado y hay vídeos de todo esto que quedan registrados. De tal manera que todo esto se extorsiona. Por ejemplo, para que tú pertenezcas a esa red, te dicen que es muy importante que pertenezcas y te presentan vídeos de personas conocidas que están ahí. Cuando tú de repente ves que hay que esto está el colega de turno que es famoso, el otro que también es famoso, este actor, este deportista, entonces directamente dices, bueno, si ellos están, ¿por qué yo no voy a estar? Ellos están y no ha pasado nada, no están en prisión, no ha pasado nada, ¿por qué yo no voy a estar? Entonces directamente o no lo hago nunca, o si lo hago ya, toma, ¿dónde tengo que firmar?
Entonces comienzan a participar en este tipo de cosas. Automáticamente hay filmaciones de todo lo que hacen. Entonces ya directamente son extorsionados. De que, por ejemplo, se les extorsionan distintas políticas. Por ejemplo, en el caso de políticos, se les dice que ya qué políticas tienen que cursar, porque de lo contrario harán públicos los distintos vídeos. Esto es algo que ocurre en todas las políticas prácticamente. Y de hecho, cuando se dice hay gente que opera en las sombras y los políticos no son más que títeres, así es como son títeres. Es decir, generalmente se les invita a orgías de este tipo y es un buen lugar para dos cosas. Primero, para mantenerlos atados en las filmaciones, escándalos públicos que luego no quieren que salgan. Y segundo, para de alguna manera también someterlos a una forma fácil de sacar información. Por ejemplo, este tipo de personajes muchas veces cuando se les invita a hacer determinadas cosas, muchas veces sin saberlo, porque a veces no es que se les invite a venir a una red de tráfico sexual pedófilo, sino que directamente les dicen mira, ven aquí a tal fiesta, a tal hora estás invitado. Y cuando se presentan allí, les presentan a chicas de 12 años semidesnudas y les dicen, mira, esto es para ti si te gusta. En ese momento se establece una intimidad y muchas veces se confían informaciones que son confidenciales a estas niñas, que luego sirven como topos para transmitir información a otras personas más importantes. Entonces luego se conocen informaciones. Si no quieres que salga este escándalo, tienes que dirigir el país como yo te diga, tienes que adoptar esta otra política, tienes que hacer esto como yo te digo. Generalmente es esto uno de los métodos para tenerlos controlados. Y como digo, algunas personas van engañadas sin saber ni siquiera lo que se van a encontrar. Hay personas importantes de mucho renombre, de mucho dinero, que compran islas tremendas, e incluso hasta países directamente enteros, y los convierte como paraísos para todo esto. Y no es broma todo lo que estoy diciendo. Compran países. Lo que pasa es que esto no se sabe o no aparece en voz pública. O a veces los compran poniendo acciones en terceros. O sea, hay muchas maneras de comprar algo. Los que tienen dinero compran todo. Y hay personas que pueden comprar todo. Pueden comprar absolutamente todo. Estas personas son muy peligrosas porque son personas que podrían conseguir las mayores top models, que diríais vosotros, pero directamente no quieren top models, quieren niñas. ¿Por qué quieren niñas? Quieren niñas por muchos motivos, pero principalmente porque ya no es ni siquiera que busquen satisfacerse a nivel sexual, sino que buscan satisfacer el poder. Vosotros pensad que este tipo de redes pedófilas las generan sobre todo personas que buscan demostrar su poder. A veces no son poderosos, a veces son personas marginadas, de barrios bajos, con pocos valores, personas que no tienen dinero, que generan este tipo de aberraciones. A veces, insisto, sin tener redes, directamente agarran a una menor, la secuestran y la violan. Estos son perseguidos y suelen siempre caer bajo la ley. Los otros no. Y siempre es una manera de ejercer poder, de decir yo tengo más poder que tú. Puede ocurrir, como digo, en personas que tienen menos recursos, pero sobre todo en personas que tienen muchos recursos. Hay personas que están acostumbrados a comprar todo, a comprar absolutamente todo. Cualquier bien, cualquier servicio, cualquier recurso, cualquier cosa, lo pueden comprar todo. Pero el comprar menores, el comprar niñas, el comprar niñas de 12 años, de 11 años, el comprarlas, el tener ese nivel de poder es algo que algunos se quedan incluso sorprendidos, ¿no? de lo que es capaz de lograr el dinero. Y es capaz de corromper a cualquiera. Y con ese dinero es capaz de conseguir lo que quieren. Ya no buscan, digamos, satisfacerse a nivel sexual. Lo que buscan es satisfacer su poder. Es decir, controlar directamente a estas niñas, someterlas, privarles de su inocencia. Están prácticamente comprando el alma de esas niñas, porque están sometiendo su alma, sometiendo sus vidas, rompiendo su inocencia, haciéndoles daño. Y se satisfacen sumamente de lograrlo, porque sienten que tienen el poder de muchas vidas en la palma de su mano. Algo tan grave como esto. Y esto ocurre, insisto, con personas de prestigio y poder. Prácticamente todas las personas de poder de distintos países, sobre todo de Estados Unidos, pero ha ocurrido también en el Reino Unido, ha ocurrido en España, han estado en fiestas con
como digo, abuso sexual a menores, o sin saberlo o sabiéndolo. Y una vez han estado, ha habido personas que han dicho, yo no voy a participar de esto. Y ha habido personas que han participado. Pero la persona que se ha negado a participar sabe que tienen filmaciones suyas de que ha estado en la fiesta con niñas semidesnudas en ella. Y ya eso puede ser un escándalo público tremendo y ya quedan marcados para distintas políticas. Es una trampa tremenda. Es una trampa a la que se mueve todos los países y prácticamente todo. Están sometidos permanentemente a esto. Hay poderosos detrás que además te tientan. Hay familias muy poderosas que manejan todo esto, que te tientan. Te dicen, ¿tienes dinero? ¿No te gustaría? ¿Y una niña? ¿Qué podría ser? Y como tengas un poco de gusto por las niñas, lo cual lo tienen, como he dicho antes, 8 de cada 10 personas, pues te metes en eso, o fundas una red, o te metes en ello, y directamente luego estos incentivan, y no solo incentivan, sino que luego tienen tus filmaciones, porque las consiguen, porque hay espías, porque hay... Y te dicen, no puedes abandonar esto, porque si esto lo abandonas, yo voy a hacer público absolutamente todo esto. Estos poderosos también se satisfacen, y algunos de ellos a veces han sido utilizados por terceros, que también, entre ellos tienen sus guerras también, entre las propias familias de poderosos. Esto sí es muy peligroso. Lo que estoy comentando es sumamente peligroso. Mucho más que todo lo que hemos hablado. Mucho más. Porque claro, tú dirás, sí, son 4 ricos haciendo cosas de ricos, sí, pero los que pagan son niñas. Niñas. Niñas indefensas. Secuestradas contra su voluntad. Muchas de ellas mueren en las relaciones sexuales. O mueren en orgías, o mueren en rituales. Y nadie nunca sabe nada. Hay islas que son absolutos cementerios de niños, de niñas que han tenido abusos. Se las entierran y nunca más se sabe nada de ellas. Vale, porcentaje de desapariciones por estos casos mundial. Pero por casos de pederastia o por casos de pederastia con redes de poderosos. Pues vamos a decir ambas. Y Para, luego para la de los variar. poderosos. Em, Y la de los poderosos también es interesante. Sí, a nivel de poderosos, personas que caen en las redes de poderosos, en cuanto a desapariciones, apenas es un 2% aproximadamente, un 1 o 2%, pero en general de desapariciones que tengan relación con la pederastia, lamentablemente supera el 60%. Casi todos los niños que desaparecen, la mayoría, tienen que ver con asuntos de pederastia. A veces, insisto, es un tío loco que directamente la secuestra para tener relaciones sexuales, la secuestra. Hay personas sin poder que han tenido secuestrados a niñas años en su casa, teniendo relaciones sexuales con ellas todos los días. Entonces también se da en personas que no son poderosas. Insisto, es muy común. O sea, los secuestros casi siempre se dan por esto. En algunos otros casos ya por otras cosas, pero generalmente se da por esto. Me imagino que hay mucho blanqueo de capitales con este tema también. Sí, claro, por supuesto. Las empresas de esos poderosos tienen que blanquear mucho. Es tremendo. Bueno, Además de que esto mueve mucho dinero, porque están vendiendo, graban, filman todo esto. Depende, es que hay redes y redes. Hay redes de poderosos que directamente filman para ellos. Y algunos para consumirlo para ellos. Y entre ellos luego lo ven y se masturban viéndolo directamente. Pero algunos no tienen la necesidad, porque van con las niñas cuando quieren y tienen las relaciones que quieren. Pero como digo, hay otros casos en los que son completamente distintos y que directamente filman, producen ese material y lo venden, lo distribuyen a las redes, ¿no? De internet o sobre todo de la de web. Y ganan mucho, mucho, mucho dinero. Se puede pagar por estas citas 300, 500 dólares perfectamente. Y dependiendo de los casos, hasta 3.000 dólares. ahora me nace la pregunta de qué porcentaje de la economía mundial se mueve con este tema. Es bastante alto, ¿eh? O sea, en torno, fíjate tú,
en torno a un 20-25% de la economía mundial se mueve en torno a esto. Es muy, muy alto realmente. Es un porcentaje alto, elevado. Que nadie lo Luego, malinterprete. si Lo tenemos que en pasa cuenta es que luego luego hay las drogas, tráfico de drogas y tráfico de armas, claro. que es lo que se lleva el pastel. Es lo que supera. Son las dos cosas que superan el negocio de la pornografía infantil. Entonces la mayoría de la economía mundial es criminal. Sí, sí, completamente. De eso no hay duda. Pero es que criminal, al final, ¿qué es criminal? ¿Ir contra la ley? ¿Qué ley? Si la ley la ponen ellos. Es un poco difícil también, ¿no? Decir eso. O sea, los que ponen la ley no pueden ser presos por su propia ley. Entonces, como Claro. decir vosotros, echa la Pero ley, echa la trampa, ¿no? sí, digamos que no es ético. Ojo que en muchos casos sí se ha dado, ¿eh? Personas que se han negado a colaborar, que tal que cual, han hecho público el escándalo y los han atrapado. Insisto. Sí, digamos que la economía, yo me vengo a referir a que se sale de la ética Totalmente, sí, se mucho sale. más del 50% Sí, de sí, la sí, economía sí. mundial. Acto hostil, digamos. Sí, 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 sí. Sí, Hmm. es aberrante. Hay redes de secuestro de todo esto. Redes que secuestran a niños y niñas con estas intenciones también. Y algunos de ellos pues pueden ser tu vecino. ¿Por qué no? No son personas que tengan escrito el cartel secuestrador oficial. Claro que no. Sí, muchas veces parecen personas normales, ¿no? Totalmente. Son personas normales, de hecho. Mm. Pero hacen el trabajo sucio. Hay un dinero, se paga y la persona lo hace. Todo tiene un precio. Secuestrar niños y niñas también lo tiene. Estamos hablando de corromper almas, de corromper inocencias. Es una cosa realmente terrible lo que estoy diciendo. Porque lo que intentan poseer es su alma directamente de esas niñas. Más allá de que también se satisfagan sus impulsos sexuales. Pero es una idea mucho más profunda que el de la persona individual que hace esto. Que normalmente tiene impulsos sexuales. No en este tipo de redes muchas veces. Y se hacen rituales, insisto también. En algunos casos hay rituales. Hay rituales satánicos o de cualquier tipo. Mm, pero las redes suelen estar interconectadas entre ellas también. Eh, Maestro, ¿qué medidas fundamentales cree que quienes tengan menores a cargo deberían adoptar para preservar la privacidad de esos menores ante Es estos? muy difícil porque la tecnología cada vez es mayor. Por ejemplo, no vais a lograr nunca preservar la privacidad del menor a nivel tecnológico. Porque una filmación, una fotografía, se distribuye por internet y todo el mundo se masturba con ella, lo que estoy diciendo. Se puede vender cara esa filmación. Entonces, bueno, pues no es tan sencillo, ¿no? Porque también se paga un porcentaje no solo por desnudar a la niña y hacerle cosas. A veces hay una cultura voyeur en todo esto de personas que están vestidas y que son atractivas para los demás, ¿no? Directamente eso no se puede evitar. Lo que sí se puede evitar, lógicamente, es que te secuestren al menor y a partir de ahí no lo vuelvas a ver. Así que no separándose nunca de él y teniendo el mayor control en su privacidad. Lamentablemente puede resultar triste, pero no se puede dejar una niña de 14 años ir sola a la 1 de la madrugada a una discoteca. Y muchos pensarán, el maestro es un machista. No, la sociedad es machista. La realidad, los números hablan por sí solos. Las cosas ocurren. Si vosotros queréis tratar a vuestras hijas como si fueran varones, porque queréis autoengañaros y autoconvenceros de que realmente hay igualdad, haced lo que queráis. Yo os aseguro que no hay igualdad. Y a todo esto, aún así, también es peligroso con un niño, porque también hay secuestros de niños. Así que aún apoyándose en la igualdad, vigilad también los que tenéis hijos varones. Mucho más, por supuesto, los que tenéis hijas femeninas. ¿Y qué porcentaje del total
de esos delitos se consideran ciberdelitos. Siempre hablando, ¿no?, de la producción y del comercio, ya sea de imágenes, videos, lo El, que fuera. el ¿Qué 75%, el porcentaje? 75% son ciberdelitos. Es mucho menor el caso de cosas en las que suceden, digamos, sin luego un tráfico. Es mucho menor. Es decir, violaciones espontáneas o esporádicas simplemente para saciar el apetito sexual es mucho menor, por ejemplo. Casi Bien. todos son redes de distribución, de filmación. Y en cuanto a estas redes, ¿cómo se reconocen entre, ya sea pedófilos o pederastas, entre ellos, ¿no? ¿Y cómo hacen para entrar en esas redes? ¿Hay No, algún requisito, las alguna redes, carta de entrada? las redes directamente están todas comunicadas. O sea, no es que se trate de reconocerse o no reconocerse. O sea, están completamente identificadas las unas con las otras. Pero no se conocen los unos a los otros muchas veces. Se conoce uno y ya. Y para pertenecer ahí directamente, lógicamente es con invitación. Son personas selectas y muchas veces seleccionadas por su nivel económico o su nivel de poder. ¿Y hay algún requisito, ya sea filmar o sacar fotos, digamos, producir algo propio Sí, eso y siempre. compartirlo en esa red? Sí, sí, eso siempre. ¿Es así? Sí, así es. Y generalmente los Bien, requisitos suelen ser que tú te expongas a tener una filmación. Porque automáticamente tú perteneces ahí, quieras que no. O sea, tú tienes que tener una relación sexual con un menor delante de personas y con filmaciones. Y digamos que es muchas veces la señal del contrato. Porque claro, saben que ese a es el partir de ahí sello. tienes que pertenecer. ¿Cómo se comunican las Claro. redes entre sí? ¿Qué medios utilizan? Cualquier tipo de tecnología y mensajería, cualquiera. Desde los más comunes, como el WhatsApp, hasta programas más sofisticados e encriptados. Telegram se dice que se utiliza bastante hasta por También, terrorismo. también, sí, claro que sí. Son secretos. Pero hasta WhatsApp, ¿eh? Hasta WhatsApp se utiliza eso, imagínate, que es mucho más público. Pero sí, hay muchos más casos, hay muchos más casos en otras redes. ¿Qué redes prevalecen en esto? No, 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 ¿Sociales? no, 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 no quiero dar nombres porque daría mala reputación. En eso no me interesa ser cómplice porque no tienen culpa. Pero ellas no son directamente responsables de esto. ¿El estatus económico es un condicionante a la hora de consumar un pedófilo, sus impulsos? Totalmente, totalmente. Aunque si bien hay, insisto, pedófilos que con su fuerza física lo consiguen disminuyendo menores, no es lo mismo conseguir a una niña secuestrándola, entonces normalmente no vas a poder secuestrar a dos, porque te van a detener antes, que poder comprar todas las niñas que tú quieras. Es un gran condicionante. Bien. Y esta creo que ya la ha respondido. Aparte de las personas que elaboran y comercializan, ¿hay alguien más que lo hace desde las sombras y con qué finalidad? Así Eso creo es. que ya lo explicó Hay antes. familias de poderosos también que se ocupan de esto. Bien. Tenéis que tener en cuenta que, si bien la pornografía infantil no es el número uno de los móviles, digamos, que dominan la economía mundial, hemos hablado antes de dos que lo superan, sí que es el número uno en cuanto a el nivel de manipulación. Es decir, se suele utilizar casi siempre para manipular a poderosos políticos, políticas, etc. Y casi siempre se utiliza este tipo de redes. En eso es el top uno en cuanto a manipulación, no hay duda. Wow. Lo utilizan todos, como digo, absolutamente todos, las grandes familias, los grandes poderosos, políticos, están todos involucrados. Es prácticamente imposible decir a una persona que no esté involucrada que sea de orden público. Hay mucha gente involucrada en esto y no se sabe porque, lógicamente, salvo que hagan algo mal, todo esto no sale a la luz. O Están sea, completamente controlados. ¿qué porcentaje de políticos, por ejemplo, en Europa, para ser más genéricos, puede haber extorsionados de esa manera? Pues un 85% fácilmente. No solo políticos, sino senadores,
O sea, no solamente dirigentes importantes, sino también otro tipo de políticos, como senadores, concejales, etcétera. Incluso, insisto, comisarios, también en la policía, en los cuerpos de seguridad, también lo hay. La mayor parte de comisarios están metidos de una manera u otra. O están al tanto, o están amenazados, o están extorsionados. O sea que es bastante común. Entonces, ¿qué medidas se deberían adoptar para frenar o tener mayor control? Es que no hay más, no hay más. Ahí no se puede hacer nada porque es algo global. Estáis en manos de los poderosos. ¿Qué queréis hacer ahí? Difundirlo, que se conozca. No hay mucho más que se pueda hacer porque tampoco vas a poder tú anunciar que tal persona ha hecho tal cosa con una afirmación. Porque aunque tú consiguieras, suponiendo que tú la consiguieras, te harían desaparecer. Si esto fuera democracia y las leyes las hicieran la mayoría, es esto lo que ocurre, ¿no? Es esto, exactamente es esto lo que ocurre. Ahí lo acabas de decir. Porque la mayoría, lo dije antes, quieren consumar sexo con niñas. La mayoría. Si tú le pones una niña desnuda a cualquier persona de la población, se va con ella a la cama. Dependerá de la edad de la niña, pero sí. Es así. A partir de ahí, si además tienes poder, dinero y anonimato, manejas todo. ¿Cómo no vas a hacerlo? Es increíble que no lo hicieras, ¿no? Ha habido grandes personalidades, científicos incluso, involucrados en estos escándalos, que han sido filmados, que han tenido relaciones, que han consumado actos, porque al final, como yo expliqué en la primera sesión, es algo que es un impulso químico, muchas veces hormonal. Claro que hay personas que están aberradas y por eso lo hacen. Hay personas que han dicho que no lo van a hacer, porque no están aberrados, han dicho que no van a entrar en eso. Cuando tienen la filmación tuya en un lugar así, pueden difundir lo que quieran, tan fácil como eso. Esas personas no se atreven a denunciar esos casos al haberlos visto. No pueden porque tienen filmaciones suyas de que han estado ahí. Y solo eso, si se hiciera público, directamente... Pero en el momento de estar ahí, puedes decir, vale, cojo un teléfono y llamo a la policía. No, eso es imposible porque hay un control absoluto. O sea, antes de entrar en estas fiestas, se elimina todo producto, todo electrodoméstico, cualquier cosa con la que tú te puedas comunicar, te eliminan todo. Esto está estudiadísimo y ahí dentro hay cámaras, hay registros, hay todo. No puedes hacer nada. Te cachean, hay unas medidas de seguridad estrictas para entrar. Pero si a ti te dicen que te invitan a la fiesta de un millonario, es muy difícil que no vayas. Me imagino que las fotografías también estarán muy bien enfocadas para que solo aparezca esa persona en concreto. Wow, por supuesto, eso está todo Sí que muy está estudiado. Hay más de 50 cámaras en cada una de esas mansiones. Porque esto se hace en mansiones o en pisos estructurados. Hay un montón de cámaras y si no es una toma, otra toma vale. Entonces, a nivel político, ¿qué porcentaje de ocultación de estos temas hay? Casi un 100%, porque no salen a la luz. Conocéis muy poquitos casos que salgan a la luz, realmente. Un 99, un 95% hay de ocultación, no lo sé. Hay algún caso que acaba saliendo, pero bueno, la minoría más menor que te puedas imaginar. No sé, maestro, si quiere hacer algún descanso o continuamos. Sí, quiero cortar aquí. De todas maneras, pensad que esto es algo que realmente me pone mal. Hasta todo momento.